Hay silencios que sostienen tu vida como las columnas sostienen una casa y a veces no te das cuenta de cuánto dependes de ellos hasta que rompes uno. No es exageración ni poesía barata, la vida tiene hilos tan finos que basta una palabra mal dicha para tensarlos hasta el punto de ruptura. Por eso existen verdades que un hombre debe guardar solo para sí, no como un acto de desconfianza, sino como un acto de autocuidado, de inteligencia emocional, de supervivencia espiritual. Mucha gente cree que el amor es un permiso automático para abrir la puerta de todo lo que uno piensa, siente o desea. Es mi madre, puedo contarlo todo, es mi esposa, no pasa nada, es mi mejor amigo, me entiende, X. Pero la realidad es otra, hermano. El amor no anula la sombra humana y el cariño no convierte a nadie en guardián perfecto de tu destino. Hay palabras que, una vez que salen de tu boca, ya no tienen dueño. Se convierten en eco, en opinión, en juicio, en comparación. Se convierten en recuerdo en la mente ajena, un recuerdo que a veces seguirá vivo mucho después de que tú hayas cambiado, sanado, evolucionado. Y el Talmud lo advierte con una fuerza que corta como acero: la vida y la muerte están en el poder de la lengua. No dice a veces, no dice depende de la intención, dice que el poder está ahí siempre y que la lengua puede construir o destruir incluso cuando uno habla con inocencia. Por eso quiero hablarte de ese primer silencio que todo hombre debe guardar con la misma seriedad con la que un guerrero guarda la espada que solo desenvaina cuando es necesario, el silencio sobre tus planes más grandes y tus sueños más profundos. Hay una razón por la que las semillas crecen bajo tierra y no en la palma de la mano. La tierra las protege del viento, de los ojos ajenos, de los curiosos, de los impacientes, de quienes arrancarían el brote solo para ver cómo va. Así también funcionan los sueños, necesitan oscuridad, intimidad, silencio. Cuando hablas demasiado pronto sobre lo que quieres construir, algo en tu interior pierde fuerza. Es como si tu mente creyera que ya avanzaste solo por haberlo pronunciado en voz alta. Te sientes validado, aplaudido, comprendido, pero ese aplauso anticipado te roba el hambre, y un sueño sin hambre es un sueño que se apaga, igual que una llama que deja de recibir oxígeno. Quizá alguna vez te pasó, anuncias un proyecto, todos opinan, todos comentan, todos preguntan, y de pronto sientes una presión que antes no existía, o peor aún, una duda que ni siquiera era tuya comienza a instalarse en tu pecho. Basta una frase mal colocada para que tu impulso se debilite, y si no funciona, seguro que es para ti, y si esperas un poco más, no es demasiado arriesgado. Esa pequeña grieta que se abre con una frase puede convertirse en un abismo, y lo triste es que muchas veces viene de gente que te ama, no porque quieran frenarte, sino porque sus propios miedos se cuelan en tu camino, sus límites se disfrazan de buen consejo, sus inseguridades suenan como advertencias sensatas, y tú, que solo querías compartir entusiasmo, terminas cargando dudas que no te pertenecen. La envidia también existe, aunque la gente no quiera admitirlo. No es esa envidia agresiva que uno imagina, muchas veces es silenciosa, suave, casi imperceptible, pero suficiente para nublar lo que debía mantenerse. La historia de Joseph lo muestra con claridad brutal. Bastó que compartiera sus sueños para despertar celos tan intensos que sus propios hermanos lo vendieron. No necesitaron odiarlo, les bastó sentirse pequeños ante lo grande que él veía en sí mismo. Y no te equivoques, hermano, nadie es completamente inmune a esa sensación. Hasta un padre amoroso puede mirar tu sueño y sentir un pinchazo interno al recordar los que él nunca pudo vivir. Hasta una pareja comprensiva puede sentir temor al pensar que tu crecimiento la deje atrás. Hasta un amigo puede abrazarte con una sonrisa sincera mientras su corazón se retuerce porque tú estás avanzando y él no. Rabbi Nachman decía que los sueños deben guardarse como la semilla bajo la tierra y que uno solo muestra el árbol cuando ya tiene raíces fuertes. Hablar de un sueño antes de tiempo es como sacar la semilla para ver si ya creció, la matas sin querer. Por eso un hombre maduro aprende a guardar silencio en sus comienzos, no para ser misterioso, sino para proteger su fuego interno. Porque ese fuego, si lo expones demasiado pronto, se apaga, y si lo guardas, se convierte en una fuerza imparable.
Pero este silencio no se trata solo de no hablar, se trata de cómo te posicionas frente a tu propio destino. Cuando tú aceptas que tus sueños requieren silencio, estás aceptando que tu camino no es un espectáculo público, que tu progreso no necesita aplausos, que tu visión es demasiado grande para ser explicada a quienes aún viven en pequeño, y eso duele al principio porque estamos acostumbrados a querer compartir lo que nos emociona, pero un hombre que quiere llegar lejos aprende una verdad incómoda: ni todo el mundo entiende tu sueño, ni todo el mundo merece escucharlo. Es curioso cómo funciona la mente humana. Cuando alguien te dice ten cuidado, esa persona quizá esté hablando de sí misma, no de ti. Cuando alguien te dice eso es muy difícil, quizá está recordando sus propias derrotas, no tus posibilidades. Cuando alguien te dice no creo que sea buen momento, quizá esté confesando sin querer su incapacidad para arriesgar. Y cuando alguien te dice ¿estás seguro?, en realidad está preguntando ¿yo podría hacer eso? Las palabras ajenas revelan más sobre ellos que sobre tu sueño, pero si las escuchas demasiado, esas voces se mezclan con la tuya y comienzas a creer que fueron tus dudas desde el principio. Por eso el silencio es sagrado, porque te mantiene puro, te mantiene enfocado, te mantiene completo. El silencio crea un espacio donde solo tú y tu propósito existen, un lugar sin ruido, sin comparación, sin interferencias, y cuando esa semilla brota en silencio, brota fuerte. Hay hombres que fracasan por falta de planes, y hay hombres que fracasan por hablar de más. El que no planea se pierde, el que planea y habla se dispersa, pero el que planea y calla, ese construye imperios. Y te digo algo más, hermano, no hay nada más poderoso que el hombre que trabaja en silencio y aparece en público con un resultado que nadie vio venir. Ese hombre inspira respeto sin pedirlo, ese hombre camina con autoridad sin explicarla, ese hombre no necesita decir estoy luchando. La gente lo ve y siente la fuerza acumulada de todo lo que él guardó para sí. Un hombre que habla demasiado sobre lo que aún no existe destruye su futuro con la propia lengua. Un hombre que guarda silencio crea destino. Hay otro silencio que un hombre maduro aprende a proteger con la misma seriedad con la que un guardián protege las llaves de un templo. El silencio sobre el dinero. No hablo de la idea general de cómo te va, de estoy estable, estoy avanzando, estoy trabajando. Eso cualquiera puede decirlo sin alterar la estructura invisible de su vida. Hablo de las cifras exactas, de los detalles concretos, de lo que ganas y lo que tienes. El Talmud enseña que la bendición solo desciende sobre lo que permanece oculto, y basta mirar la vida cotidiana para entenderlo. Cuando un hombre revela sus números, inmediatamente comienza un movimiento silencioso en la mente de quienes lo escuchan. Comparación, expectativa, juicio, admiración excesiva, envidia suave, exigencias nuevas, suposiciones, presiones. Todo eso nace en segundos, incluso en las personas que te quieren bien. Hasta la mirada de la gente que te ama cambia cuando sabe exactamente cuánto posees. Y no es porque sean malas, es porque el corazón humano siempre mide, compara y reacciona. A veces un amigo deja de invitarte porque piensa que ahora estás en otra liga. A veces un familiar espera más de ti porque tú puedes. A veces un hermano sin querer siente un pequeño pinchazo al ver que tú creciste más rápido. Y a veces la persona que amas comienza a envolverse en una ansiedad escondida por miedo a perderte si tu éxito sigue aumentando. El dinero tiene un peso espiritual que no se comparte sin consecuencias. Rabí Akiva decía: la pobreza empieza cuando todos saben cuánto tienes. No hablaba de la pobreza material, sino de la pérdida de paz, libertad y anonimato interior que ocurre cuando tu vida financiera deja de ser tuya. Un hombre puede decir que está bien, que progresa, que se siente bendecido, pero las cifras exactas, esas jamás se revelan. Lo que es contado con precisión deja de estar protegido, y desde esa misma raíz nace otro silencio aún más delicado,
El silencio sobre tu vida matrimonial, ese espacio sagrado entre tú y la mujer que vive contigo, no le pertenece ni a tu madre, ni a tu mejor amigo, ni a tu familia. Lo que ocurre en la intimidad del matrimonio, los conflictos, las reconciliaciones, los hábitos, las fragilidades, los momentos de tensión, los errores, las palabras dichas en cansancio, los gestos que duelen, los que sanan, todo eso pertenece exclusivamente a los dos. El Talmud enseña que esposo y esposa son una sola carne, un vínculo que no admite terceros. Cuando un hombre sale a contar detalles de su matrimonio, aunque sea con la intención de desahogarse, rompe un círculo de protección que jamás vuelve a cerrarse igual. Los demás no olvidan lo que tú ya superaste. No olvidan lo que tú perdonaste, no olvidan lo que tú transformaste. Tú puedes reconstruir un puente con tu pareja, pero tu madre seguirá recordando las palabras que dijiste, tu amigo seguirá recordando la versión más frágil de tu unión, tu familia seguirá viendo la herida que ya cicatrizaste. Rashi explica que el hombre deja a sus padres no para abandonar el amor familiar, sino para formar un hogar con límites propios, paredes que protegen, puertas que solo se abren hacia adentro. Los cabalistas insisten, la santidad del matrimonio solo se mantiene mediante un secreto consciente, lo que se expone se desgasta, lo que se guarda se fortalece. Y no se trata de esconder problemas, sino de honrar el pacto. Lo que se conversa entre cuatro paredes, solo se puede sanar dentro de esas mismas paredes. Cuando un hombre mezcla voces externas en sus conflictos internos, pierde la claridad. Un consejero ocasional puede ayudar, pero contar detalles íntimos por impulso, enojo o necesidad de validación externa siempre destruye más de lo que alivia. Muchos matrimonios no mueren por falta de amor, sino por exceso de opiniones externas. Un comentario de la madre, una sugerencia de la amiga, una burla del hermano, una comparación inocente, y lo que era un desacuerdo común se convierte en una crisis innecesaria. Un hogar sólido se construye sobre dos voces, no sobre un coro. Pero hay un silencio todavía más profundo, uno que no protege tu vida, sino la del otro, el silencio sobre los secretos ajenos. Lo que alguien te confía no te pertenece, no importa si es un amigo, un hermano, un compañero de trabajo o incluso tu pareja. Mucha gente cree que puede contárselo a su madre, porque ella no dirá nada, o a su pareja, porque es como contármelo a mí mismo, o a un amigo porque él es confiable. Pero ese pensamiento es una trampa. Yafet Haim me escribió que lo confiado en secreto debe morir contigo. Quien te entrega un secreto te entrega una parte de su alma, y romper ese pacto es una traición espiritual. No exagero, las palabras vuelan. Tú se lo dices a tu madre se lo dice a tu padre a un hermano, el hermano a un primo, y cuando te das cuenta, esa historia ya pertenece al pueblo entero, y tú quedas marcado como alguien que no sabe sostener. Los rabinos enseñan que la capacidad de guardar un secreto revela la estatura espiritual de un hombre. No se trata de guardar silencio por miedo, sino por honor. Si necesitas consejo, puedes pedirlo, pero jamás entregues nombres ni detalles. Cuando alguien confía en ti, te está diciendo, te dejo sostener un pedazo de mi vulnerabilidad, no lo rompas. Y mientras el hombre navega por estos silencios, el del dinero, el del matrimonio, el de los secretos ajenos, descubre que todos ellos revelan su madurez interior. No se trata de volverse hermético, sino de saber que hay territorios que solo se pisan con pies descalzos. Cuanto más valioso es algo, menos se habla de ello, y la mayoría de los hombres que pierden sus bendiciones no las pierden por enemigos fuertes, sino por bocas demasiado abiertas. La gente cree que la vida se destruye en grandes explosiones, pero la mayoría de las veces se destruye con pequeñas filtraciones, una frase aquí, un desahogo allí, una revelación impulsiva, y lo que era sagrado se convierte en público. El silencio digno, ese que viene del respeto y no del miedo, es el que separa al hombre que crece del hombre que se sabotea a sí mismo. Es madurez afectiva, espiritual y emocional condensada en una elección simple. Lo que no necesita ser dicho, no debe ser dicho. Hay silencios que no solo protegen tu vida externa,
sino que sostienen tu vida interna, esa que nadie ve, esa donde duermen tus ambiciones más grandes, tus experiencias espirituales, tus miedos profundos y tus errores pasados. Y es justamente en ese territorio invisible donde el silencio se vuelve aún más importante, porque cualquier palabra dicha fuera de tiempo puede convertirse en un arma contra ti. No hace falta un enemigo declarado, a veces basta un oído inadecuado, una mirada escéptica, un comentario torpe. Lo espiritual, lo ambicioso y lo dolorosamente humano no sobreviven bien en ambientes fríos. Por eso los sabios insistían en que ciertas cosas solo pueden existir en plenitud cuando permanecen guardadas. Tus verdaderas ambiciones, esas que no dices ni riendo, ni bebiendo, ni en momentos de vulnerabilidad, son el núcleo de tu destino. El Talmud dice que los grandes sueños requieren un gran silencio, y la experiencia lo confirma una y otra vez. Cuando un hombre habla demasiado pronto de sus metas, algo se fractura. Es como si la grandeza empezara a perder fuerza al ser expuesta al aire. Cada advertencia de otra persona actúa como una especie de aguja que va pinchando la expansión natural de tu deseo. Quienes te quieren traer a la tierra lo hacen por amor, pero sin querer te plantan semillas de duda, y cada duda es un clavo en el ataúd de tu ambición. Hay padres que por miedo a que sus hijos sufran, acaban apagando sus sueños. Hay parejas que, sin decirlo abiertamente, sienten envidia silenciosa cuando el hombre que aman aspira a más de lo que ellas imaginaban posible. Hay amigos que te animan de palabra, pero se encogen por dentro porque tu vuelo los deja conscientes de sus propias alas atrofiadas. Los cabalistas enseñaban que la ambición es energía espiritual, guardada, arde, hablada, se evapora. Es impresionante cómo un sueño que te llenaba el pecho de fuerza puede volverse pequeño después de ser expuesto a la mirada equivocada. El Talmud cuenta la historia de un joven que pudo haber sido un gran maestro, pero reveló su sueño a alguien que no sabía sostenerlo. Esa persona, incapaz de ver lo que él veía, lo redujo con palabras, y él comenzó a dudar. Acabó siendo competente, pero jamás grande. Ese es el peligro de hablar de lo que aún están haciendo. No todo el mundo tiene la visión necesaria para comprender un germen de grandeza, y la incomprensión ajena pesa sobre el alma como una piedra. Por eso, si un hombre quiere llegar lejos, debe proteger su ambición con un silencio casi feroz, no para ocultarla, sino para permitir que crezca sin interferencias. Sueña con lo imposible, trabaja sin hacer ruido y permite que tus resultados hablen por ti, como ese río silencioso del que hablaba Rabí Akiva, capaz de abrir cañones sin necesidad de rugir. Y luego está el silencio más delicado de todos, el que envuelve tus experiencias espirituales. Lo espiritual es oro, y el oro no se deja en manos de cualquiera. Pablo habló de un hombre que oyó palabras inefables, cosas que no pueden expresarse porque no pertenecen al mundo verbal. Jesús dijo que no se debe dar lo santo a quienes no sabrán apreciarlo, porque lo pisotearán, no porque sean malos, sino porque no tienen la sensibilidad para recibirlo. Cuando hablas de una experiencia espiritual, sea una revelación, un sueño profundo, una intuición poderosa, un encuentro silencioso con lo divino, la gente puede ridiculizar, minimizar o malinterpretar lo que para ti fue un momento de transformación. Incluso alguien que te ama puede decirte, ay, seguro lo imaginaste, y esas palabras dichas sin intención de herir, pueden apagar un fuego que tardó años en encenderse. Hablar de lo espiritual también alimenta el ego, y la espiritualidad mezclada con ego pierde su pureza. Se convierte en teatro, en exhibición, en consumo emocional. Los cabalistas advertían que cuando uno pone en palabras una experiencia sagrada, la energía se dispersa, pero si la guardas alimenta tu alma durante años. Por eso los verdaderos sabios parecen tener una calma inexplicable. No es que no les haya pasado nada extraordinario, es que eligen no convertir su vida interior en espectáculo. Su poder nace de lo que callan, no de lo que proclaman. Y aunque el silencio sobre lo espiritual es difícil, hay otro que resulta aún
más complejo, el silencio sobre tus pecados pasados, tus errores, tus equivocaciones, tus capítulos oscuros. El Talmud enseña que cuando una persona se arrepiente de verdad, su pecado ya no debe recordarse. Dios lo olvida, lo entierra, lo aleja. Pero cuando tú lo cuentas, lo resucitas. Creas una imagen de ti que los demás mantendrán viva aunque tú hayas superado esa etapa. La gente tiene memoria larga para lo negativo y memoria corta para el crecimiento. Puedes haber cambiado de vida, puedes haber madurado, puedes haber construido una existencia nueva, pero si le das a alguien la historia de tus errores, siempre existirá el riesgo de que en un momento de enojo, o de inseguridad o de manipulación emocional, esa persona diga siempre has sido así. Y ese tipo de frase tiene la capacidad de herir más que cualquier golpe físico porque te encierra en una versión antigua de ti mismo. Hay otro peligro oculto en contar tus errores, la curiosidad ajena. A veces revelas un pecado con la intención de mostrar vulnerabilidad o pedir ayuda y la otra persona, en lugar de alejarse, siente una especie de permiso interior para intentar lo mismo. Tus viejas sombras pueden convertirse en inspiración equivocada para alguien sin estructura emocional. No cures una herida abriéndola, déjala donde Dios la dejó. Y entre todos estos silencios, la ambición guardada, la espiritualidad protegida, el pasado enterrado, aparece un último tipo de silencio, el silencio en torno a tus miedos. Tus miedos más profundos son una puerta abierta a tu vulnerabilidad. No todos deben saber dónde te tiemblan las piernas, qué te paraliza, qué te quita el sueño. Porque quien conoce tus miedos conoce también tus puntos de acceso. Y aunque la gente te quiera, aunque te apoye, la vida demuestra que no todo el mundo está preparado para sostener los temores de otro. Algunos los amplifican, otros los usan sin querer para frenarte, otros los repiten como chisme disfrazado de preocupación, y algunos simplemente no saben qué hacer con ellos. Hay miedos que no se confiesan, se enfrentan, hay batallas internas que no se anuncian, se pelean en silencio hasta que un día sin alarde tú emerges victorioso. El largo silencio, ese que parece a veces incomprendido en un mundo que idolatra la exposición, es en realidad la protección más profunda de la alma. Porque hay verdades que solo florecen cuando permanecen guardadas, por eso tus planes deben mantenerse en silencio hasta que se cumplan, tu dinero siempre, tu matrimonio para toda la vida, los secretos ajenos hasta la muerte, tus miedos mientras respires, lo espiritual por toda la eternidad y tus pecados pasados únicamente después del perdón. Los sabios decían que las palabras son plata, el silencio es oro, pero el silencio sobre lo sagrado es un diamante. Y todo esto no se guarda por desconfianza hacia los tuyos, sino por sabiduría y protección. Un hombre no calla porque teme, calla porque entiende, porque ha aprendido a veces a golpes que las palabras construyen puentes, pero también abren grietas, que la intimidad expuesta se marchita, que los sueños compartidos sin raíces se caen, que los secretos ajenos no le pertenecen, que lo espiritual se ensucia cuando se exhibe, que el pasado pierde poder cuando se mantiene enterrado, y que el silencio, cuando viene de la profundidad y no del miedo, es un guardián silencioso que lo sostiene todo. Que tu corazón sea cálido con tu gente, hermano, pero sabio en lo que calla, porque el hombre que domina sus palabras domina su destino, y el que domina su silencio domina su mundo interior.